Empezamos. Empezamos. Debe estar en otra clase de profesor. Poner una Buenas noches, también. instructor. Espera.
Bueno, buenas noches. ¿Cómo vamos? Aló, aló. ¿Escuchan? Unos tres. Anote, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿me confirman porfa si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor profe. Sí, profe. Listo, vamos a iniciar la grabación. Un segundo. Listo, pues bueno, primero que todo, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos durante pues, nuestra sesión de esta noche, ¿no? Básicamente nuestra última sesión, pues teniendo en cuenta que los otros dos lunes, pues van a ser lunes festivos, entonces básicamente hoy, pues terminaríamos, perdón, nuestro trabajo y por eso quisieran iniciar la sesión, pues recordándole las evidencias que hemos trabajado nosotros hasta el momento, ¿listo? Bueno, aquí como pueden observar, este ha sido nuestro cronograma de trabajo. Nosotros iniciamos, en este caso, el 19 de mayo, trabajando nuestra primera evidencia, que fue el foro. Todas las evidencias pues comparten la misma ruta, incluso la que vamos a ver el día de hoy. Por aquí voy a ir abriendo las evidencias así por encimita. El 26 de mayo trabajamos la evidencia 19, que básicamente era, si no estoy mal, son las 30 expresiones que nosotros deberíamos grabar, ¿no? En un audio. Un segundo. Listo, esa evidencia es la evidencia número 19. Y la sesión anterior, bueno, ya, sí, la anterior, el 9 de junio, nos vimos y trabajamos la evidencia número 18, vocabulario eh, técnico, ¿no? Por acá está. Listo. Bueno, acá por encimita, por ejemplo, en nuestro foro ya tenemos algunas personas que han participado. Recuerden pues que la fecha de entrega para todas las evidencias pues será el 13 de julio, pero pues bueno, la idea es que vayan adelantando pues nuestras evidencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá a Cristian, a Nilo, a Nicolás, a Solange y a Jamie Catherine, que por ejemplo ya han participado en el foro, ¿no? Entonces, hay algunas respuestas para que los demás también pues realicen sus comentarios, ¿no? Bueno, el post y sus comentarios. Bien, el audio, bueno, hay una persona por acá que ya entregó y los otros dos no cargaban. Pero, Profe, buenas noches. sí, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Profe, yo tengo una pequeña duda. Yo tengo el audio, yo grabé el audio ya de lo que usted nos mandó del vocabulario de las 30 frases o 30 palabras, Ujú. pero ese audio me lo reciben en MP3, en la aplicación. ¿Cómo, o sea, cómo es la forma de mandárselo? ¿Con MP3 completo o se lo mando cómo? Porque como siempre, nosotros siempre estamos mandando es por Word algunos trabajos, entonces no sé en qué formato se lo puedo enviar. Bueno, digamos que el formato, bueno, ustedes saben que la plataforma a veces molesta, se supone que los formatos que reciben pues son bastante amplios cuando nosotros, digamos, ahorita, bueno, es que está, como se dan cuenta, un poquito lenta. Pero si puedes, sí, espérame si quieres, si abre algún día, confirmamos de una vez qué formatos acepta la plataforma, pero obviamente creo yo que el más aceptado será el MP3, será la recomendación, pero espérame a ver si alcanzamos a ver qué formatos nos permite, con eso salimos de la... Bueno, bueno, la evidencia de hecho 18 todavía no tenemos entregas, pues no hay ningún lío, todavía tenemos tiempo, pero bueno, bueno, si algún día carga esto,
Ya lo miramos. Bueno, dejemos entonces ya hasta ahí. Pues solamente eso, era un recordatorio. Igual tenemos un tiempo, casi que un mes para el trabajo de las evidencias. Nosotros dejamos esto un poquito amplio, pero bueno, digamos que ahí compensando un poquito los tres festivos que tenemos. Para el día de hoy, 16 de junio, entonces trabajaremos nuestra evidencia 9, que se denomina ejercicio práctico, reglas gramaticales. Bien, lo primero, como ustedes pues ya conocen de pronto un poquito cómo me gusta trabajar, la evidencia la abordaremos desde tres momentos, ¿no? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Y, pues cómo lo podremos hacer tal vez de la manera más efectiva, ¿no? Bueno, será la idea. Eh, el primer momento será dónde está la evidencia. Como les comentaba anteriormente, pues la ruta es la misma, sin embargo, bueno, la recuerdo muy rápidamente. Vamos a nuestra superfuncional hiper rápida plataforma. Vamos a ubicar en la sección de actividades y desplegamos entonces el menú de actividades, el menú de proyecto formativo, que es el único que hay en este caso. Nos ubicamos en la fase, en este caso, sí, sí, en la fase 2, la única que les aparecerá a ustedes, y nos vamos a ubicar en la actividad de aprendizaje número 8, ¿no? Ahí estamos trabajando nuestras evidencias, ¿no? Aquí encontramos el foro, la 18 el texto y la 19 el audio, ¿no? Y también vamos a encontrar, pues, la del día de hoy, que es la evidencia número 9, ejercicio práctico, reglas gramaticales, ¿listo? Bueno, acá me alcanzó a abrir esto. A ver si configuración de entrega. No sé dónde es bien, pero espérate, mira los tamaños. Ah, mira, acá dice tipo de archivos aceptados. Bueno, a darle elegir ahí. Pues no nos salen. Ah, sí, aquí está. Tenemos, bueno, lo que está acá es todo tipos o todos los tipos de archivos están activados, como se dan cuenta. Y dentro de los archivos de audio acá, pues aparecen varios, y creo que varios formatos. Entre esos, por ejemplo, MP3, que será el más común, ¿no? Incluso reproductor de Windows Media por acá. Pero sí, entonces acá podemos nosotros, digamos que, bueno, confirmar que podemos subir el MP3, ¿listo? Ya en caso tal que de pronto no lo puedan hacer, pues de pronto lo que se hace, o lo que yo haría, por ejemplo, será subirlo a algún drive y se comparte ese enlace, ¿no? Pues será otra opción si de pronto no pueden con el MP3, ¿listo? Pero bueno, ahí nos dice que ahí está. Listo, profe, gracias. Listo, dale. Acá hay algo y es esto, ¿no? Que pues el tamaño máximo solamente me da 50 megas. Entonces revisen de pronto el tamaño y si ya es muy pesado, ahí creo yo donde es donde tocará pues acudir tal vez a algún tipo de drive o algo así, ¿no? Por lo general es 250, no sé por qué solo este 50. Bueno, seguro por lo que es un audio. Sin embargo, creo que esos archivos no son tan pesados. Hagamos un audio por acá, dejémoslo grabando un ratico. A ver, pues. Bueno, marcamos. Listo, aquí ingrese entonces a nuestra evidencia número 9, que es la que trabajaremos el día de hoy. Pues, como ustedes saben, vamos a habilitar la fecha de entrega o de cierre, que es la misma para todas, ¿no? Julio 13. 11:59 de la noche. Listo. Bueno, ya ahorita se demorará un poquito guardando, pero ahí está. Ese será nuestro primer momento. ¿Dónde está? Bueno, es la misma ruta que las evidencias anteriores. Lo siguiente será revisar entonces qué es la evidencia, ¿no? Yo creo que, bueno, la verdad, esta evidencia es bastante sencilla. Tal vez es la más sencilla de todas, en el sentido, pues que no. eh, pues sí, yo diría que no requiere un gran esfuerzo, es bastante sencilla. Ya la vamos a analizar, pero bueno, yo creo que es la más realizable, pues la que menos tiempo nos va a tomar, ¿vale? Ya la vamos a revisar. Bueno, aquí descargué un
Ah, no. Tengo un audio de 1 minuto acá y me pesa 1 mega, 2 megas. Entonces, así salgan por ahí 5 o 10 minutos, no creo que tengamos problemas con el peso. Bueno, cerremos todo esto. Y eso, regálame un segundo mientras ingresa a nuestra audiencia, pues. Bueno, creo que no. Espera un segundito. Creo que yo la tengo acá en ejercicio. Listo. Bueno, no nos abrió la página, pero yo tengo la evidencia acá, o por lo menos el PDF. Entonces, pues vamos a nuestro siguiente momento, ahora sí que es, ¿qué es la evidencia? Bueno, nos dice actividad de aprendizaje número 8, evidencia número 9, ejercicio práctico, reglas gramaticales. Tendrá que ver precisamente un poquito con un tema gramatical que, bueno, es muy parecido al que nosotros o de lo que nosotros hemos visto, pues esto digamos que de alguna otra forma pues será un complemento. Pero miremos, practicar de manera frecuente el vocabulario en inglés permite desarrollar habilidades comunicativas más fácilmente, ¿no? Y bueno, algo que siempre hemos hecho énfasis, pues, o por lo menos desde mi parte, es el trabajo en vocabulario, ¿no? Como la columna vertebral de la lengua para poder desarrollar cualquier otro tipo de habilidad, ¿no? Y bueno, acá no lo vuelven a mencionar. Para el desarrollo de esta evidencia, consulte el material de formación English Grammar, específicamente el subtema denominado English Grammatical Rules, donde podrá encontrar información para construir frases cortas y conocer algunas reglas gramaticales importantes. Además, le analiza el material complementario English Grammar and Short Guide. Bueno, como está eh, tan rápida nuestra plataforma, pues seguramente nos va a poder mostrar dónde está el material, pero ustedes igual ya creo que conocen. Tal vez en las evidencias anteriores lo hemos mostrado. La ruta es básicamente la misma. Estamos en Sayuna y vamos a irnos, pues no en actividad, sino en material del programa. Después seguiremos la misma ruta, ¿no? Material, proyecto, fase 2, actividad policial número 8. Llega a aparecer el material que nos comenta, pues la guía, que es English Grammatical Rules. Pues bueno, a la final, eh, no sé si lo tengo, esperar si lo tengo y lo miramos de una vez, pero bueno, al final la idea será, pues que a partir de la sesión quede claro de pronto la temática y usted pueda desarrollar la evidencia, ¿no? Obviamente, siempre la invitación está a que revisen el material complementario, de pronto incluso lo puedan descargar. Siempre es, pues es material que no sobra, ¿no? Bueno, ahora un segundo, de pronto no sé, no me acuerdo si lo había descargado, se los puedo mostrar y si no, pues bueno, es eso. Es un material ahí, digamos, como tipo
PDF como los anteriores tal vez, y tendrá un componente donde precisamente este que nos dice acá, esta parte específica, English Grammatical Rules, donde pues se habla lo que nosotros hemos hablado anteriormente, que obviamente igual también vamos a recordar en la sesión. Y esto está en material de formación, ¿no? En material de complementario, perdón, también hay otro documento, un PDF. Este es un poquito más ladrilludo, me parece a mí, porque es pues letra pequeña, es documento tipo guía, así explicación muy gramatical. Pero bueno, también está para que ustedes lo revisen de pronto si les interesa. English Grammar Short Guide, pues bueno, lo mismo. Son unas reglas o reglas desde la estructura gramatical que en algún momento, bueno, nosotros hemos visto y que siempre tal vez se han recordado durante las sesiones, ¿no? Bueno, esto no abrió nunca. Ah, bueno, aquí ya nos abrió la evidencia. Bueno, aquí descargamos pues este mismo material que tenemos acá. Ah, esto es lo que yo estaba buscando. Ah, sí, aquí está. Entonces, este es uno. English Grammar Short Guide. Este es que está en material complementario. Entonces, sí, es una guía, como les digo, bueno, puede ser de alguna otra forma la ayuda, pero bueno, también son cosas que hemos trabajado nosotros, ¿no? Partes del sujeto, de la oración, perdón, que un sujeto, ¿no? Que un verbo, complemento, o incluso un objeto, bueno, una oración, son cosas por ahí que en algún momento hablamos un poquito así fuera, ¿no? Sustantivo, artículo, verbo. Bueno. Y están los tiempos, pero bueno, están los tiempos así como muy por encimita. Aquí están todos los tiempos, se dan cuenta, pero bueno, hay varios ahí por encimita. Entonces, bueno, es como apoyo, pero pues está para que ustedes, si quieren, lo puedan descargar. ¿Listo? Ese es el otro sí no lo tengo, pero igual la plataforma ya mal que bien, pues se demora, pero funciona. Entonces ahí digamos que con paciencia. En algún momento descargue. Igual la reinventación siempre es cuando esté por ahí lúcida, descarguen todo ese tipo de material para que lo tengan en una carpetica. Bueno. Después de realizar estas lecturas, o en su defecto, pues, después de esta sesión, desarrolle el siguiente ejercicio, el cual consta de 5 oraciones que usted debe completar en la forma gramatical correcta. Pues bueno, eso es. Hay que completar 5 oraciones. Aquí están. Eh, Teniendo en cuenta la forma gramatical correcta, que en este caso será el pasado simple, que nosotros pues será la temática que revisaremos el día de hoy. Y tengo pues estos verbos, que son los que vamos a utilizar precisamente para completar las oraciones. Y pues ya, básicamente esa es la evidencia. Desarrolle esta evidencia con la herramienta firmática de su preferencia. A ver, ya ustedes saben, la recomendación acá en archivos siempre será, bueno, Word también sirve, PDF siempre de pronto es como el más pues aceptado por nuestra maravillosa plataforma, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que hay que hacer. Hay que completar 5 oraciones con 5 verbos, pues. Digamos que, como les digo, pues no es la más completa. ¿Qué es lo que nos interesa? O entramos a la última parte, la parte de pronto más importante de la sesión, pues poder tener la herramienta o las herramientas suficientes para poder desarrollarla, ¿no? Y en este caso, pues lo que trabajaremos el día de hoy será lo que nosotros denominamos el pasado simple, ¿no? Como les comentaba anteriormente, pues es una temática muy similar a lo que nosotros ya hemos visto. Nos hemos sentado a ver lo que fue el presente simple y en algún momento pues tuvimos algunas evidencias que iban encaminadas hacia la práctica de eso, ¿no? Recordándole siempre pues que ustedes, seguramente algunos de ustedes ya conocen algunas temáticas y demás, y la invitación siempre será pues que las evidencias pues puedan combinar, digamos, todo lo que conocen, ¿no? Pero también entendemos que de pronto pues se necesita hacer la explicación desde la base, ¿no? Como tal, que en este caso, para esta evidencia, pues es el pasado simple. Bueno, el pasado simple es, como lo hemos mencionado anteriormente, un tiempo verbal, ¿no? Y cuando nosotros nos preguntamos, se me dañó ¿qué es un tiempo verbal? Pues hablamos, o podemos definir los tiempos verbales como una estructura, ¿no? Es un orden que yo tengo que seguir para explicar algo, para comunicar algo en la vida real, ¿cierto? Eso será un tiempo verbal, entonces es una estructura, ¿no? Es un orden que yo tengo que seguir. Tengo unas palabras, que es mi insumo principal, ¿no? Y ahí tengo que organizar esas palabras para expresar algo. Y pues como lo indica
en este caso el pasado simple, ¿no? En español, bueno, en inglés, simple past. Bueno, servirá precisamente para hablar del pasado, ¿no? Sin embargo, pues tenemos los dos usos, porque bueno, una cosa es la estructura que nosotros debemos seguir, que a la final va a ser la misma estructura del presente simple. Yo tengo un primer elemento que será un sujeto. Recuerden que un sujeto es algo o alguien que realice pues una acción. Y por eso el siguiente elemento de mi oración pues es la acción o es el verbo, que al igual que en el presente, esa acción va a ser o el verbo to be, por un lado, bien. Entonces vamos a aquí colocarlo como por acá. O será otro verbo diferente al to be, pero no vendrán en la misma oración, al igual que en el presente simple como lo habíamos hecho, porque pues a la final, a la final, digamos que los usos son exactamente los mismos. Yo utilizo en un primer momento el verbo to be cuando yo quiero que describir y describir que lo mismo que nosotros vimos en presente, si usted recuerda, ¿no? Información personal, nacionalidad, ocupación, personalidad, apariencia física, podemos dar opiniones, ¿no? Todo eso se hace con el verbo to be. Podemos hablar de hechos generales, cosas que son porque son, como que el techo está arriba, bueno, no sé. Generalidades que se pueden hacer con el verbo to be, que aquí lo vamos a hacer de la misma forma, pero pues lo único que va a cambiar, así como nos pasa en español, es la conjugación del verbo. En este caso, pues del verbo to be. Bueno, y de hecho, si hablamos nosotros de la siguiente estructura que es, bueno, que es la misma a la final, ¿no? Sino que ya no utilizo el verbo to be, sino utilizo otros verbos, que en ese caso mi sentido o el uso ya no va a ser de escribir, sino que ahora va a ser hablar de actividades, rutinas, hábitos, lo mismo que en el presente, pero pues ahora obviamente en el pasado. Acciones en general, ¿no? Pero pues como les venía contando, la estructura será la misma, ¿no? Lo tendré que saber primero que todo, entonces, bueno, tengo la estructura, hay una persona o una cosa que hace algo, tengo ese algo que puede ser el to be o puede ser otro verbo, pero que no pueden ser, digamos, el to be y otros verbos diferentes en la misma oración, por ahora no, ¿no? En pasado simple no. Y tengo un complemento, ¿cierto? Eso en términos de estructura, ahora en términos de usos, pues que es lo otro importante siempre al momento de uno, digamos, estudiar algún tipo de temáticas como estas, pues está la estructura, claro, pero ¿para qué me sirve a mí en la vida real? Bueno, y acabamos de mencionar, ¿no? Descripciones, cuando utilice el verbo to be, y poder hablar de esas actividades, rutinas que teníamos, ¿no? Esas acciones que hicimos y que realizamos en algún momento y que acabaron en un momento determinado, ¿no? Por eso es pasado simple. Pues lo haremos entonces utilizando otros verbos diferentes al verbo to be. ¿Sí? Esos serán tanto en términos de estructura como en términos de uso, ¿no? Lo que nosotros denominamos pasado simple, ¿no? Que en español pues, podríamos llamarlo el pretérito simple. Bien, algo importante entonces, bueno, en primer momento es eso, ¿no? Es poder diferenciar, pues, qué es lo que yo quiero comunicar, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, describir o hablar un poquito de mis vacaciones antepasadas, pues, o pasadas, mejor, mis vacaciones pasadas, anteriores, iba a decir, am, podré, por ejemplo, hacer uso del verbo to be, ¿no? Y entonces le preguntan a uno, bueno, ¿y cómo le fue en sus últimas vacaciones, en el viaje, el fin de semana, en lo que sea, ¿no? Porque a la final ese será el objetivo comunicativo, ¿no? Hablar de cualquier tipo de acción, de situación que se vivió en el pasado, ¿no? Eso será a grandes rasgos lo que yo puedo hacer con esto, ¿no? Y empezamos nosotros a utilizar entonces ese tipo, pues, en este caso de oración, utilizando el verbo to be. Recordemos, pues, que el verbo to be se convierte, ya no es en is, am, are, como era anteriormente en presente, sino que ahora cambia, porque hay que hacerlo en pasado, pues, y esta es su conjugación para el pasado. Pues es que solamente a la final ya no son tres, sino ahora son dos. Acá es un poquito más fácil. Tenemos en este caso el was, podemos decir que los singulares, ¿sí? La primera persona y las terceras. Y el were para los plurales, podríamos decir, entendiendo que you puede ser singular o plural, pero lo vamos a utilizar siempre con esta conjugación, were. Y empezamos nosotros a describir, ¿no? Miren, sus vacaciones pasadas. Ah, no, yo fui a Santa Marta. Entonces empezamos, I went to Santa Marta. The hotel was great, the food was delicious. Y fíjense la estructura de la oración. Tengo el sujeto, pues, el verbo to be, porque estoy describiendo, y
El complemento que, como estoy describiendo, pues es muy común que sea, por ejemplo, un adjetivo, ¿no? Una palabra calificativa, pues que me ayuda a describir alguna cualidad, pues, de algo. Y yo qué puedo describir muchas cosas, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, todo, de hecho, ¿no? Desde cómo me sentía yo, desde cómo estuvo el hotel, la comida, el clima, ¿verdad? The weather was warm, la gente cómo era alrededor, ¿no? The people were friendly, my mother was happy, ¿no? La emoción de las personas. Bueno, sí, muchas cosas nosotros podemos describir en este caso con el verbo to be. Está ahí, importante que lo tengamos presente, importante que tengamos presente, no sé si lo tenía por acá, unos ejemplos. Pues la función precisamente de este verbo to be, las conjugaciones, was and were, tener siempre en cuenta el was para el singular, were para el plural. ¿Qué más será importante? Pues entender o tener presente eso, que yo puedo escribir muchas cosas. Acá hay más ejemplos, vea, el clima, el hotel, la comida. Siguen la misma estructura, ¿no? El ambiente, el concierto, ¿no? ¿Cómo le fue en su último concierto? No, my last concert was excellent, good, nice, terrible, bueno, lo que sea. How was the last weekend, ¿no? El fin de semana, ¿no? Last weekend, ¿cómo le fue en el Día del Padre, no? It was nice, it was bad, it was excellent, lo que sea. Pues uno va a escribir, como se dan cuenta, muchas cosas. El verbo to be tiene sus propias reglas, ¿no? Cuando nosotros negamos el verbo to be, pues a la final, al igual que en el presente, no tenemos nada más que agregarle el not, ¿no? Entonces yo digo I am en presente, estoy feliz, o si estoy hablando de ayer, de antier, no sé, el día del padre, digamos, pues lo colocamos en pasado y aquí están las dos diferencias, o los dos tiempos, ¿no? Solamente cambiará, pues, el verbo en este caso, yo soy feliz, yo estoy feliz, no, yo ayer, I was, no, I was happy, estaba feliz, o eras feliz, bueno, ahí como uno lo interpreta, ¿no? Esto en cuanto a lo que nosotros hacemos acá, que es afirmar, ¿no? Si nosotros que quisiéramos, pues, negar, tampoco habrá más que hacer que, como ya lo dije anteriormente, agregarle el not al verbo to be, ¿no? Entonces, digo, estoy feliz, no, no estoy feliz. Eh, y si será pasado, pues la misma vaina, ¿no? Lo único que haremos será agregarle, en este caso, la negación. Si quiero preguntar, ¿qué hago? Como nosotros realizamos siempre las preguntas, que será en un primer momento, ¿qué? El verbo to be. Si yo recuerdo que habíamos establecido con algunas máximas que podemos hablar, y es que con las preguntas en inglés siempre empezarán o con el to be, si es lo que yo quiero hacer, ¿qué? Describir y demás, o preguntar acerca de una descripción o de una opinión, ¿no? De un hecho, etcétera. Eh, o empezarán con el auxiliar. No hay, digamos, que otro tipo de preguntas en inglés. O empiezan con to be, empiezan con el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Depende. Hemos visto el del presente, que es el do. Seguramente usted ha visto algunos otros, como el will, como el did, de pronto que hoy aparecerá precisamente en nuestra sesión. Pero bueno, las preguntas entonces es efectivamente para el verbo to be, ¿no? Es precisamente el verbo to be. Entonces, pues vamos a filosofar, vamos a preguntarnos si estoy feliz o no, o si ayer estaba feliz o no, ¿cierto? Y aquí podemos ver precisamente cómo la estructura, pues, del verbo to be, que es allá ella, ¿no? Empieza con digamos que cambiando el orden, ¿no? Que también pasa en español, pero que uno no lo utiliza todo el tiempo y se escucha como raro, ¿no? ¿Está usted feliz? ¿Qué? Esa es una pregunta, digamos, no muy común, pero bueno, en inglés tendríamos nosotros que seguir, digamos, que salir. Bueno, vimos usos, vimos ya como las tres formas de comunicar, firmar, afirmar, negar y preguntar, con lo que es el verbo to be. Sin embargo, pues en nuestra evidencia no aparece nada de verbo to be, ¿no? Lo que aparece precisamente es, o hacen énfasis, es en el segundo uso del pasado simple, pues que ya no es describir aquí cosas como, por ejemplo, aquí podemos ver ¿cierto? Siguiendo la estructura, aquí es como, the weather was excellent, bad, the food, the people, the class, the concert, bueno, lo que sea. Y muchos adjetivos, ¿no? Será importante conocer palabras, precisamente eso, que nos ayuden a escribir. Adjetivos será importante. Porque sí. Listo. No es que solamente sean este tipo de oraciones y que aquí solamente tengamos adjetivos, no, pero como estamos describiendo, pues es muy común que esos sean nuestros complementos. Bien. Sin embargo, como les digo, pues la evidencia se enfoca es en el segundo uso. El segundo uso del pasado simple, pues ahora ya no es describir así, sino que ahora es hablar de esas acciones que se realizaron en un momento específico. Y antes precisamente de revisar este uso, es importante tener presente que tanto en inglés como en español,
el uso de algo que nosotros denominamos expresiones de tiempo, pues serán bastante importantes, sobre todo precisamente, o en este caso, pues para el pasado. Porque tanto en inglés como en español, si yo solamente, no sé, me encuentro con alguien y qué más bien, ¿no? Y que ayer que no, bueno, ni siquiera ayer, porque ayer ya es una expresión de tiempo, sino que yo voy a hablar con alguien y bueno, ¿qué más bien? No, yo trabajé y ya no digo nada más, no hay tiempo, ¿cierto? Entonces ahí me queda tanto en inglés como español la oración, digamos que incompleta, a no ser que tenga el contexto muy claro y me pueda entenderlo, pero por lo general no. De pronto no está ese contexto y por eso es importante el uso de expresiones de tiempo, ¿no? Seguramente algunas de ustedes las conocen. Las más comunes en este caso, pues, que tendremos nosotros muy presentes será yesterday, bueno, el ayer. Esta que es muy literal, ¿no? Literalmente, the day before yesterday, que será el día antes de ayer, que nosotros por ahí coloquialmente decimos antier. The day before yesterday, ¿no? Ahí está. Last, una de las más comunes, pues, que para nosotros será como el pasado o la pasada, depende qué voy a decir, ¿no? Lo importante acá es que yo tengo last y después tengo el tiempo, ¿no? Y cuando hablo de tiempo, ¿cómo así? Sí, pues el día pasado, aunque para el día pasado dice uno ayer, ¿no? Pilas ahí. Más bien la semana pasada, esa sí será mucho más común, entonces tengo last y ¿cómo diría el tiempo acá? ¿Qué es la semana? Pues week, last week. Ahí está. Last, el mes pasado, last month. El año pasado, last year, ¿no? El fin de semana pasado, last weekend. El miércoles pasado, ¿no? Puede ser last Wednesday, ¿no? Entonces tenemos last y tenemos el tiempo. Aquí están los ejemplos, last month, last year, last weekend, last week. Bueno. Y el otro que es muy común, veríamos nosotros acá entonces cuatro, yesterday, the day before yesterday, last y el ago, ¿no? Es más común, bueno, no es más común, es igual de común casi que el last. Lo que pasa es que el ago, pues, el ago puede ser un poquito más específico. Porque cuando yo te digo, bueno, es que yo fui a Melgar, I went to Melgar last week, en la semana pasada, no estoy especificando, pues la semana pasada puede ser cualquier día, ¿no? El lunes, el domingo, no sé. Con el go, pues sí tengo que ser más específico precisamente porque me obliga a mí, hablo así, a utilizar el número. Entonces yo tengo, primero que todo, va el número, 2, 3, 20, 50, depende. Después va el tiempo, cuando hablamos de tiempo, pues otra vez vamos a hablar de día, semana, mes, año, ¿listo? Y tendremos al final el go, que para nosotros viene traduciendo como, lo interpretamos nosotros como este hace, ¿no? Entonces, es que yo fui a Melgar hace 3 días, que es diferente a decir la semana pasada, ¿cierto? Alguna es más específica que la otra. I went to Melgar 3 days ago, ¿no? O hace 3 años, 3 years ago, o hace 3 meses, 3 months ago. Bueno, ahí tener en cuenta de pronto, pues como el orden, pero son de las más comunes. Y como les venía contando, pues entonces el pasado me obliga, digamos, o es bastante importante que yo utilice esas expresiones de tiempo precisamente para contextualizar lo que se está diciendo, ¿no? Y sobre todo, pues en este caso, cuando hablamos desde la parte escrita, ¿no? De pronto en una conversación, pues, si al principio sabemos que estamos hablando de la última fiesta, del último evento, del último concierto, lo que sea, pues ya de pronto no será tan necesario, ¿no? Pero es muy común que tengamos nosotros que contextualizar en este caso con el uso de este tipo de expresiones. Bueno, el segundo uso entonces, ya salimos de ese paréntesis que será importante, tanto como en el verbo to be, como utilizando el otro uso que ya vamos a ver. Las expresiones de tiempo pues son importantes, ¿no? En el pasado en general. El presente también tiene expresiones de tiempo, ¿no? Muy comunes, como every day, todos los días, ¿no? On the weekends, el fin de semana, esas son expresiones muy comunes para el presente. Expresiones para el pasado, pues son las que tenemos y para el futuro, obviamente, también hay algunas cuando veamos el futuro nosotros en alguna evidencia que por ahí hay algunas evidencias que nos hacen trabajar futuro, entonces, pues miraremos, ¿no? Igual, pues también son muy comunes, ¿no? Next, por ejemplo, next weekend, next month. Bueno, entonces hablamos en este caso, en esta parte ahora de la sesión, del segundo uso del pasado simple, que es el que tenemos nosotros que aplicar en la evidencia como tal. ¿Cierto? Nosotros ya en algún momento pues acabamos de ver nuestra estructura, estamos diciendo que nuestra estructura va a ser igual que la que hemos trabajado anteriormente. Tengo un sujeto que lo podemos ir identificando en nuestras oraciones, en la evidencia, ¿no? Tengo a Ludwig van Beethoven, no, Ludwig, bueno. Tengo I, fortunately es un adverbio, está solamente ahí
modificando la siguiente palabra que está aquí, pero tengo el verbo de acá. Cristina, hay una coma vocativa, pilas, ahí están hablando, mencionando a alguien. Después tengo el sujeto, y el de la oración como tal. Y acá tengo, bueno, el siguiente espacio, una camisa negra, pilas que hay otra coma acá. It's been, este será mi sujeto, siempre voy a empezar con sujeto. Acá se puede mostrar precisamente eso que les estoy comentando. La estructura siempre va ahí, tiene que estar, así no sea necesario. Bueno, acá tenemos una pregunta que será la única oración de pronto diferente a las demás, la número 4. Pues porque precisamente tenemos aquí a completar una pregunta, ya vemos igual las preguntas. Listo. Y en la número 5, pues podemos notar nosotros lo mismo, que tenemos un sujeto como nuestro primer elemento de la oración, ¿no? Bueno, nada raro. Tenemos un verbo que será entonces alguno de los que estén en esta caja, que debemos nosotros pues analizar en un primer momento, ¿no? Algunos que están acá en presente y hay algunos por acá que están ya en pasado, ¿no? Sin embargo, la instrucción es clara y le dice a usted que complete estos ejercicios, estas 5 oraciones, con los verbos que están dentro de esta caja, pero esos verbos tienen que estar en pasado simple. Si de pronto el verbo no está en pasado simple, pues usted lo transforma en pasado simple, es decir, lo conjuga y completa la oración. Esto es posible también hacerlo, ¿no? Si es necesario, pues. Pero pues las oraciones están precisamente en pasado, entonces deberemos tener eso muy presente al momento de completar nuestra oración. Si, como le digo, el verbo no está en pasado, pues yo lo que voy a hacer es buscar la conjugación y completo la oración en el tiempo que estamos nosotros estudiando, ¿bien? Cuando nosotros vamos entonces a analizar la siguiente parte de la oración en la que estamos hablando, que es el verbo, ¿cierto? Porque la última pues será lo que me complemente ese verbo, que por lo general, por ejemplo, pues es algo relacionado a esa acción y una expresión de tiempo, ¿no? Que es muy común que vayan al final de la oración. Pero bueno, cuando nos sentamos a analizar los verbos que nosotros debemos usar para completar nuestra evidencia, pues tenemos que recordar, seguramente usted recuerda en algún momento de la vida lo ha visto, ¿no? Que los verbos en inglés pues se dividen en 2 grupos. Podemos nosotros llamarlos 2 grupos de verbos. Los verbos que se denominan, perdón, verbos regulares, que son esos verbos que entonces cuando yo los necesito usar en pasado, ¿cierto? Porque lo que necesito es expresar algo que hice en un momento. Voy a utilizar el verbo regular y voy a encontrar que su forma en pasado pues es bastante sencilla porque lo único que yo debería hacer o debo hacer es agregarle una terminación. Y cuando yo le agregue esa terminación a ese verbo, ya voy a tener el verbo en pasado. Un segundo. Y esa terminación, pues es la ed, aquí como pueden ver el ejemplo en play. Y tenemos el pasado de play, ¿cuál será? Played. Le agrego la ed y ya tengo el pasado. Y esos son esos verbos regulares. Seguramente por ahí lo recuerdan. Aparecen bastante. Aquí tengo algún ejemplo, ¿no? Algo bonito acá que vamos a ir viendo entonces es como yo tengo el verbo play, necesito su pasado, como sé que es un verbo regular, agrego la ed en este caso. Entonces nos queda played, ¿cierto? Y yo ya con esta conjugación, pues la puedo ir a utilizar en todas las oraciones con todos los sujetos que yo quiera ver. I played basketball, bueno, last week you played, he, she, my man, my dog, we, they, cualquiera de los sujetos. No me interfiere, digamos, en lo que es el verbo. Me lo aprendo, digamos que una vez en español, claro, su traducción y demás. Y luego me aprendo que es regular, es decir, que a su pasado le agrego la ed. Por ahí habrá algunas excepciones donde alguno que otro tendré que doblarle la consonante, pero pues yo le diría que no se preocupe tanto por eso. Bueno, eso hay algo de spelling que mientras uno vaya trabajando los verbos, pues los va a ir identificando, no son muchos tampoco. Pero aquí, si se dan cuenta, no cambia, ¿no? Es algo muy bonito de la lengua inglesa, porque si nosotros nos vamos a ver lo que nosotros hablamos, eh, pues vamos a encontrar, ¿cierto? Porque uno siempre dice, uy, pero es que los verbos en inglés, aunque estos son fáciles, los regulares, ¿no? Sin embargo, pues miremos acá precisamente ese grado de complejidad de lo que nosotros, en este caso, hablamos, ¿no? Tenemos, como les comentaba anteriormente, esto es el pretérito. Y bueno, aquí yo me aprendí el verbo play, aprendí que el pasado es ed y lo utilicé con todos, I play, you played, etcétera, etcétera. Acá nosotros, bueno, miramos en nuestra lengua, ¿cierto? Español, vemos que el verbo jugar
Pero los pasados no son tan fáciles de trabajar. Fíjense que yo tengo entonces en los pretéritos acá, jugué, tengo que tildar, y de la raíz jugar cambió bastante, le agregué una U, una E y después tilde esa vaina. Usted de pronto habla español, claro, se le hace, no se hace tan complejos, pero entender esto cuando usted no habla y no conoce nada de español, por ejemplo, es muchísimo más complejo que para nosotros aprendernos una vez, ¿no? Creo que ahí podemos estar de acuerdo. Jugaste, vea, cambió y ahora le agregué una S, una T y una E a esta vaina. Jugó, jugamos, jugaste, jugaron, jugaste. O sea, tenemos por lo menos 6 conjugaciones, 7 por acá diferentes. Eso solamente en pasado, ¿no? Si hablaremos de futuro, pues tenemos acá, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, pero tendremos ese mismo verbo cambiando muchas veces y vean todos los tiempos que tenemos nosotros en español, ¿no? Que bueno, obviamente también está en inglés, pero pues en español tenemos esas características y es que en cada tiempo el verbo puede cambiar, ¿no? Entonces tenemos muchas terminaciones dependiendo de los tiempos que tenemos, más encima que cada tiempo va a cambiar dependiendo del sujeto, ¿no? Y ahí es donde se pone un poco más complejo. No estamos diciendo que sea imposible, si no nadie aprende español, portugués, francés, italiano, pero pues bueno, sí tiene un grado de complejidad un poco pues más alto, ¿no? Esto en cuanto a los verbos regulares, lo único que yo les podría de pronto recomendar con los verbos regulares, pues bueno, a la final, digamos que la pregunta siempre está, ¿cómo puedo yo saber si qué es un verbo regular o cuáles son los verbos regulares o irregulares? No hay ninguna forma aprendiéndoselos, memorizándoselos, ¿no? Eso sí nos toca hacer ese trabajo, pero como se da cuenta, pues es, por ejemplo, en el caso de los regulares, es una vez, 2 veces que yo me aprendo el verbo y ya, y me va a servir para todo. En español no es tan así, ¿no? Y es eso, ¿no? No los puedo diferenciar y me toca aprenderlos de memoria. No tenemos otra forma, ¿no? Sin embargo, yo les había recomendado, y si no les recomendaba, hay una aplicación, pues solamente es un ejemplo, solamente es un ejemplo, pero hay muchas aplicaciones de este tipo. En este caso se llama Color Verbs, o si tienen, creo que en iPhone le sale así como English Irregular Verbs. Es un ejemplo de muchas aplicaciones que funcionan de esta manera, ¿no? Entonces bueno, yo la descargo diariamente me va a enviar un mensaje, pues, con una notificación, mejor no un mensaje, no, una notificación. Toca activar la notificación, ¿no? Y pues cada notificación es una página, yo sé que es muy chiquito, pero bueno, es ahí algo muy parecido aquí, sí, como de pronto no alcanza a ver, pero bueno, tengo un sistema de colores, tengo la pronunciación del verbo en los 3 tiempos, presente, pasado y el pasado participio, que son las únicas 3 formas que tienen los verbos en inglés. Tenemos una imagen y tenemos definición y ejemplos, ¿no? Entonces, entiendo que soy pequeñita, pero bueno, invitados de pronto, no solamente hay muchas otras aplicaciones muy parecidas, esto es solamente un ejemplo, pero es importante que yo pues trabaje y me aprenda a la final los verbos, ¿no? Porque si no tengo el vocabulario, pues lo mismo, ¿no? No podemos trabajar, no podemos hablar en pasado si yo no tengo las actividades en pasado, si no me las sé, ¿no? Eso es de ahí. Bueno, eso en cuanto a los verbos regulares, ¿no? Aquí precisamente pues les quería comentar esa parte, me toca a mí memorizarlos, pero bueno. Lo único que podríamos de pronto nosotros decir de los verbos, perdón, regulares que tengan ed, pues es hablar un poquito de la pronunciación, ¿no? Esos verbos con ed, digamos que esa ed no suena jamás así, ed. Yo nunca digo learn it, o play it, ¿no? O talk it, o talk it, bueno, walk it, o stop it, así, o closet, no. Esa ed no funciona de esa forma, o nosotros no la pronunciamos, o ellos no pronuncian mejor eso así, ed, sino que en lugar de esa ed se convierte, o mejor dicho, esa ed se convierte en 3 sonidos diferentes. Se puede convertir en 3 sonidos diferentes. Entonces, esa ed se puede convertir en un sonido de una d, es decir, que eliminamos la e. Entonces, solamente suena d. Es decir, esa ed me puede sonar así, d, como una d. Esa ed me puede sonar como una t. Bien, pero no et, no, como una t solamente. O esa ed me puede sonar como una i y una e, pero entonces pilas porque no es sino es con la i del verbo to be que hemos dicho alguna vez, no, es o et. ¿Listo? Entonces, esa e se puede convertir en cualquiera de esos 3 sonidos, ¿no?
La pregunta del millón es si cómo carajo, no, cómo sé yo que puedo, cómo, pues, cuál será el sonido que corresponde, ¿no? A cada terminación. Y eso tiene que ver con ustedes, algo que pronto ustedes conocen y son los dos tipos de sonidos que nosotros o que las cuerdas vocales son capaces de producir. Nosotros somos capaces de producir, ¿no? Sonidos sonoros, que son sonidos que cuando se producen, pues efectivamente hay una vibración en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en un primero acá, teniendo en cuenta este primer verbo, aprender a learn, y vamos a pronunciar learn y nos vamos a quedar con el último sonido de ese verbo, que en este caso es la N. Me va a quedar haciendo el sonido, pilas, ¿no? No es la letra, sino es el sonido de una N. Y cuando yo haga eso, me va a colocar los deditos aquí y voy a mirar a ver si vibra esa vaina, las cuerdas vocales. Entonces quiere decir que es un sonido sonoro, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando yo tenga un sonido sonoro en ese último sonido del verbo, esa ED me va a sonar como una D. Entonces yo tengo una N, ¿me vibra? Claro que sí me vibra. Espero que haya, cada uno lo haga en su casa. Learn, learn, vibra. Esa ED me suena como una D. Entonces yo a la N le agrego una D. Learned, learned. Ahí está. Learned. Bien. Yo pronto saber un poquito, pero ahí están los sonidos invitados a que no me crean a mí nunca nada. Escuchen y vean demás y ahí van a estar esos sonidos. De pronto ya los podemos reconocer más fácil, de una manera más fácil. Primero entonces, tipo de pronunciación para esa ED. Y primer tipo de sonido, los sonoros, ¿no? Y los otros sonidos que nosotros tenemos son los sonidos sordos, pues que son lo contrario, ¿no? Cuando yo produzco un sonido de sordo, las cuerdas vocales ya no vibran. Esa será la diferencia. Entonces, sonido sonoro, las cuerdas vocales vibran. Sonido sordo, no vibran. Tenemos un ejemplo por ahí, como la K. Entonces, yo hago el sonido de la K. Y me toca mente aquí. Ahí no vibra nada. La S. Tampoco, ¿cierto? Esos puntos de articulación, no, digamos que no ameritan, pues, que las cuerdas vocales vibren. No, otro ejemplo, la P. Ahí está, sonidos. ¿Vibra? No, no vibra, ¿cierto? Y entonces la regla le dice a uno que cuando no vibre, cuando sea un sonido sordo, esta ED me va a sonar como una T. Y esta combinación no es tan fácil porque en español no tenemos esto. Entonces, por ejemplo, tengo talk. Esta A suena como una O, ¿no? Y la L no suena, pilas ahí. Talk. Termino en K. Y después me dicen que tengo que agregarle una T, es decir, que tengo que hacer un sonido como combinar una K y una T. Así. Y ahora lo hago con la palabra, ¿no? I talked. Talked. Ahí está. Y suena la T al final. Walked. Stopped. ¿No? Closed. Ahí sería el sonido de la T, ¿no? ¿Por qué? Recuerda, sonido sordo. Sonoro, sordo. Y pues, ¿qué pasa en lo último, no? Porque, bueno, ¿y qué pasa ahora si el verbo me termina en D? Si termina en D, pues no puedo colocarle otra D, ¿no? O una T tampoco, porque sonaría, bueno, un poquito raro, de pronto confundible, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ahora ya la regla no es de sonido, sino ahora es de escritura, pues si termina, bueno, y si de sonido también a la final. Si termina en D o en T, pues vamos a hacer algo y vamos a agregarle un sonido vocálico. O sea, ahí es donde agregamos esa it. Y entonces en este caso, need, que termina en D, pues no puede terminar en D o en T de nuevo, sino que por eso terminará en it. Pasado de need, needed. Pues hay personas que pronuncian, sobre todo en Norteamérica, está como una R, needed. Bueno, es como needed o needed, pero no es muy común la D así, needed. ¿Listo? Visited, lo mismo, hay gente que irá. Esta T, sobre todo de pronto en Reino Unido, ¿no? En Norteamérica, las T son muy comunes que suenen como R, suenan, ¿no? Entonces dirían como visited o visited. Bueno, que no suene mejor de pronto. Pero eso sería de pronto como la regla así importante que yo les podría compartir o recordar tal vez, seguro algunos sabían ya, de los verbos regulares, ¿no? Es como lo más difícil de pronto poder pronunciarlos bien, pero bueno, es cuestión de analizar sonido sordo, sonido sonoro, y ahí creo que de pronto con práctica uno pues va trabajando, lo va interiorizando, ¿no? Los otros verbos, el segundo grupo, porque hemos hablado del primer grupo regular, el segundo grupo que son los irregulares, pues es donde la vaina se pone un poquito más compleja, pero sin embargo no tanto. Vamos a ver algún tipo de verbo irregular. Entonces el verbo irregular
es un verbo, perdón, que no sigue ningún patrón, ¿no? Es que precisamente su nombre lo indica. No sigue ningún patrón, cambia, a veces cambia un poquito, a veces cambia mucho. Y pues bueno, le toca a uno aprenderlo de memoria, pues porque él no sigue ese patrón, cambia bastante, ¿no? Eh, Sin embargo, pues no cambia más de 2 veces tampoco. Bien, aquí tenemos el verbo go. Pasado de go, went. Y entonces tengo went. Y bueno, como lo vimos anteriormente, yo utilizo ese went para todo el mundo. I went, you, he, she, my dog, my daughter, my friends, we, they went. El mismo para todos, ¿no? Entonces es un verbo irregular, cambia totalmente, pero me sirve a mí para todos, ¿no? Cosa, pues que al igual como lo vimos en el verbo regular, en español jamás pasa eso. Por todo lo contrario, cambia todas las veces posibles, otra vez. Yo fui, fuiste, fuimos, fuiste, fueron, ¿cuántas veces cambio, no? Entonces, lo mismo, siempre le dicen, bueno, aprenderse los verbos es difícil, sí. Los irregulares son los más difíciles, pues claro, porque cambian una vez. Pero lo mismo, ¿no? Va a ser tan difícil como aprenderse un verbo en español, porque tiene usted que aprenderse cada terminación, con cada sujeto, algo que aquí no sucede, que nos vamos a ahorrar, digamos que todo eso. Entonces, claro, hay un grado de complejidad en aprenderme los verbos, sí, pero dése cuenta que no es tan difícil como esta gente como alguien que quiere aprender español, pues lo va a hacer, ¿no? Y hay una de las razones, lo hemos hablado anteriormente también, pues porque yo no he visto casi nadie que hable bien español, ¿no? Es muy difícil que alguien que no sea un hispanohablante, digamos nativo, que hable bien español y conjuga bien, y es bastante complejo de encontrar, ¿no? Si conocen personas, súper. Pero si no, creo yo que es de lo más difícil que para ellos siempre les va a causar. No es que no sea, que sea imposible, obviamente, ¿no? También podríamos decir que si no les interesa mucho, pues no los hacen, no les da la gana tampoco. Eh, pero pues sí es una de las partes más complejas, ¿no? Que para nosotros, si lo vemos por este lado, pues bueno, yo me aprendo el verbo 2 veces y ya, paré de contar, ¿no? Los verbos irregulares, y bueno, antes les había mencionado, el verbo o los verbos en inglés tienen solamente digamos que cambios o conjugaciones. Tiene la forma principal, el verbo en presente, digamos, o el infinitivo, to, el go, digamos, el verbo normal. Digamos que con el to se convierte en infinitivo. Tengo el pasado, o el pretérito, pues, went. Y tengo algo que se llama el pasado participio, gone. Esos son las tres formas que tienen los verbos en inglés. Por mucho vamos a encontrarlos con los INGs, o sea, los gerundios, pero pues bueno. Podemos decir que 4 entonces. Pero no tienen más. Todos los tiempos que nosotros vimos acá en español, presente, imperfecto, futuro, condicional, los subjuntivos, pues como vemos el verbo cambia en todos los tiempos. Aquí tenemos también, digamos que casi que los mismos tiempos, sí, presente, futuro, los perfectos, los continuos, pero el verbo no va a cambiar jamás de esas formas. ¿Alguna vez usted se aprenda el verbo en estas 3 formas? Pues ya se lo aprendió para usarlo en todos los tiempos. Go, went, going, go. No vamos a salir de esos 3 o 4, digamos, con el ING. Y eso es una gran ventaja para nosotros, digamos, pues aprendernos a la final este tipo de palabras, de vocabulario, pues, que serán los verbos, que serán muy importantes, porque, bueno, sin verbos será difícil comunicarse, ¿no? Y bueno, siempre hago la comparación, la quería hacer en este caso, pues para que se den cuenta, porque a uno le dicen, no, profe, pero es que uno aprende sus verbos irregulares, saben, así es difícil, le toca a uno ahí memorizar, como el chavo, así. Pero véalo por el otro lado y dése cuenta que es 3, 4 palabras, no se comparan para nada, como aprenderse aquí la misma palabra, cambiando, no sé, 40, 50, 60 veces, porque con cada tiempo y persona va a cambiar, ¿no? Entonces, fíjese, pues digamos que lo difícil que es lo que usted habla, ¿no? Ahora, los verbos irregulares los podemos encontrar en 3, digamos así, como en 3 formas, pues, ¿no? Y la recomendación antes de seguir acá es precisamente eso, ¿no? Usted se aprender un verbo en inglés, apréndaselo con los 3 tiempos y ya se lo aprendió para usarlo en todos los otros
¿sí? O en sus tres formas, mejor dicho. Y ahí se lo aprendió para usarlo en todos los tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, esos verbos irregulares, como son irregulares y cambian, los podemos nosotros encontrar en tres formas diferentes, en tres presentaciones. Los primeros, digamos, verbos irregulares son verbos que no cambian nunca. Como aquí tengo dos ejemplos, vea, cat, cortar, cat, cat, cat. Presente, pasado, participio, es el mismo, no cambia. ¿Cómo yo voy a saber que la oración está en presente? Bueno, yo digo, I cut my finger every day. Es un poco emo mi ejemplo, pero digamos que me corto los dedos todos los días. Es un ejemplo, ¿no? Digo, no, I cut my finger yesterday. Dice la expresión de tiempo y ahora ya entiendo que mi oración está en pasado. Y para el participio, que son los tiempos perfectos por lo general, utilizaremos el auxiliar que será have en este caso. I have cut my finger many times. Me he cortado, pues. Pero pues allá lo sabemos a partir de un auxiliar que esté, ¿no? Por ahora nos interesa pues el pasado, el pretérito, que es el de la mitad, ¿no? Pero como le digo, aprendes a los tres de una vez. Y bueno, esos verbos, como se dan cuenta, pues no cambian, ¿no? Por eso ahí, por ejemplo, las expresiones de tiempo son importantes, ¿no? Otro ejemplo es el put, ¿no? Put, put, put. El mismo en sus tres tiempos, no va a cambiar nunca. Listo. Tengo que estar ahí pendiente del contexto de alguna expresión de tiempo que esté por ahí. Vamos a encontrar verbos irregulares que cambien dos veces. O una vez, digamos, porque tenemos el presente que es teach. Y el pasado de teach es taught. Y el participio es el mismo, taught. Entonces cambia, digamos, una vez. Buy, bought, ¿no? Es muy común que estos verbos que terminen así en AUGHT o OUGHT o AGHT, digamos que todo ese GHT y esa vaina suenan como una T. Casi que todos, diría yo que todos los verbos tienen esta característica. Brought, caught, taught, thought, ¿no? El pasado de pensar. Todos son, me suenan de la misma forma, como una O y una T al final. Lo que va a cambiar será la consonante al principio. En términos de pronunciación, ¿no? Pues en escritura sí algunos van a cambiar. Hay uno, en este caso, ¿no? Hay que dos ejemplos, una A y una U, aquí es una O y una U, ¿no? Pero bueno, son irregulares, me los aprendo una vez, cambian una vez. Y los verbos irregulares que vamos a encontrar, el tercer tipo de verbo irregular puede ser, son los verbos que nos cambian las tres veces. Hay unos que siguen algún patrón, como el, por ejemplo, drink, drank and drunk, presente, pasado y participio, o el cantar, ¿no? Sing, sang, sung. Sigue como un patrón, ¿no? I, A, U, I, A y la U, ¿cierto? Pero no me puedo confiar porque hay otros que no siguen ningún patrón de un carajo. Take, took, and taken. ¿Sí? Este ya cambia totalmente, entonces, bueno, estarán los verbos que no cambien, que nos cambien una vez o que nos cambien las dos veces. Son los posibles cambios que podemos encontrar y bueno, más allá de eso, si se da cuenta, pues yo me tendré que aprender el verbo esto. 3 veces, de pronto con el ING 4 veces y ya me lo aprendí. Bueno, eso es una gran ventaja que tenemos nosotros. Bueno, ya vimos entonces los dos usos, miremos la estructura o bueno, los dos usos más bien no vimos, bueno, sí, los dos usos también, ¿no? Pero pues estábamos hablando precisamente de los verbos regulares e irregulares, ya vimos ahora sí más bien los dos verbos o los dos tipos de verbos. ¿Qué nos queda? Pues bueno, analizar entonces la estructura de las oraciones, que las vimos anteriormente con el verbo to be. Acá tenemos los ejemplos, cuando yo afirmo, cuando niego, pregunto. Y tenemos nosotros que verlo también con otros verbos, ¿no? Pero aquí, al igual que en el presente simple, aquí va a haber un cambio importante que nosotros debemos tener presente, ¿no? Una cosa es el verbo to be, tiene su estructura, me sirve para tal cosa, ya lo vimos. Otra cosa es otro verbo diferente. Estamos hablando en presente, en pasado simple y presente también. Pero estamos hablando de pasado, ¿no? Entonces, una cosa es otro verbo diferente porque tiene una estructura diferente. Y vamos a verla acá. Las afirmaciones, pues son, digamos, muy parecidas, ¿no? La hemos visto anteriormente. Tengo un sujeto, un algo o alguien, un verbo, sea regular o irregular, y tengo un complemento que puede ser, pues, o que será siempre eso que me complemente ese verbo, o valga la redundancia, y por lo general alguna expresión de tiempo, ¿no? Aquí tenemos el primer ejemplo. I played soccer yesterday, last week, 3 days ago, whatever. Cuando vamos a negar, entonces, pilas, porque yo podría pensar, como de pronto en español, en presente, que le agregamos el not, ¿no? Solamente el not, como hicimos con el verbo to be. Le agregamos el not. I'm happy, I am not. O el pasado, I was happy, I was not happy. Pero acá no podemos hacer eso. Al igual que en el presente, viene otra vez la figura del auxiliar a apoyarnos, ¿no? En presente teníamos un auxiliar que se transformaba ahí
El do y el das es el mismo auxiliar, pero se transforma en tercera persona con la ES, eso es la conjugación, digamos. Y en pasado ya no vamos a tener dos, sino que vamos a tener es solamente uno que me va a servir para todos. Aquí ya no van a cambiar, que será el did. Entonces, cuando yo, pilas, vaya a negar o vaya a preguntar, necesito traer ese auxiliar acá. Bien. Y mi estructura va a cambiar un poco, ¿no? Porque nuestro ABC, sujeto, verbo, complemento, va a cambiar porque, como se dan cuenta en el siguiente ejemplo, acá, yo tengo que agregar el auxiliar y el auxiliar va después de la persona, ¿no? Negando entonces la acción. I did, queremos negar, entonces negamos I did not or I didn't con la contracción. Play soccer yesterday. Y si ustedes pueden analizar la oración, el verbo play ya no está en pasado. Played. ¿Por qué? Por la razón que hemos nosotros mencionado anteriormente, y es que los auxiliares tienen la función de reemplazar esto que nosotros acabamos de ver. Es que nosotros en español tenemos muchas conjugaciones y son esas las conjugaciones las que nos dicen en qué tiempo estás hablando. Ah, es que yo iría, eso será un condicional, ¿no? Algo tiene que pasar para que usted vaya. Si usted me da plata, yo iría a viajar. Bien. Sí, y entonces es el verbo el que me da a mí, y de pronto por acá sí necesitamos algún auxiliar, pero bueno, es el verbo en su general, por lo general, que me da a mí el tiempo en español, ¿no? En inglés, pues como ya lo vimos también, no nos pasa eso porque, por ejemplo, el futuro no hay, vea, go es el mismo verbo en presente, pero lo utilizo para el futuro. ¿Cómo puede ser esto, no? Gone es el participio, pero lo utilizo para el futuro perfecto también. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta en inglés, ellos, los verbos no tienen las conjugaciones y entonces surge la pregunta, ¿cómo yo puedo entender en qué tiempo me estás hablando? Y si tu verbo no tiene ese tipo de conjugación para hacérmelo entender, ¿cierto? Y es ahí donde nacen las figuras de los auxiliares, para indicar qué tiempo está utilizando y así no tener que huevonear, con todo respeto, aquí coloquialmente hablando, con tantas conjugaciones, sino yo tengo esta herramienta que me indica a mí de una vez el tiempo en general y el verbo ya me va a quedar igual. Y por eso entonces, otra de las razones por las cuales ellos, pues las conjugaciones nunca se dan cuenta, porque vienen estos auxiliares, o no otra de las razones, puede ser tal vez la razón principal, porque vienen los auxiliares a apoyarnos en esa tarea, a indicar el tiempo, y el auxiliar did, pues nos indica pasado. Y ya sería redundante, digámoslo así, pues colocar el verbo en pasado, porque ya tengo ese auxiliar que me está diciendo, bien, que mi oración pues está en pasado, bien. Y ahí tenemos el pasado. I didn't play soccer yesterday. Bueno, yo no jugué. Bien, miremos acá, antes de irnos esto, al ejemplo de María. María bought a new computer 2 days ago. Sujeto, verbo irregular en este caso. Bueno, complemento y la expresión de tiempo. ¿Mm? Otro ejemplo, Pedro went to Villavicencio last week. Bueno, ahí tenemos las. Cuando nosotros vayamos a preguntar qué es lo que nos falta revisar, pues les decía anteriormente, cuando yo hago preguntas en inglés tengo dos opciones, que la pregunta sea con to be y entonces empieza con el verbo to be, o que la pregunta sea en otro tiempo, ¿sí? Con otro verbo y utilizo entonces, ¿qué? El auxiliar. Eso quiere decir que aquí nuestras preguntas siempre van a empezar con ¿qué? Con el auxiliar. Ya no es do, porque do es en presente. Do you play soccer? No, ahora es en pasado. Ahora es did. Miremos acá. Eh, por ejemplo, la diferencia entre presente y pasado. Mire, aquí tengo, I played soccer. I played soccer yesterday. En afirmación, pues será el verbo, ¿no? En negación, I don't play soccer. Eso es una rutina, un hábito en presente simple, ¿no? Yo no juego fútbol, no me gusta. I don't play soccer. Ahora, I didn't play soccer. ¿Cuál es la diferencia entonces? El auxiliar. Estamos hablando ahora en pasado. Negando, ¿no? Y preguntando, fíjense, lo mismo, si fuera en presente, miremos el último ejemplo, ¿Does María cook pasta? Venga, María cocina, como una rutina, como un hábito. Ahora como una acción más puntual, ¿Did María cook pasta last week? ¿Qué cambió? ¿Did María cook pasta? Bueno, el auxiliar, ya no es da, sino did. Y obviamente, pues la expresión de tiempo, ¿no? Y mira aquí el ejemplo de la mitad, que es el futuro. ¿Will María cook pasta next week? Es la misma oración, digámoslo así. ¿Qué cambia? Pues cambia el auxiliar. Ese es el que nos ayuda a identificar el tiempo en el que estamos hablando y obviamente tendré que complementarlo con la expresión de tiempo. Next week, que es una de las más comunes para el futuro. Bueno, y eso más o menos así por encima lo que quería comentarles sobre el pasado simple. Antes de continuar ya a la parte práctica, digámoslo así, pues a la parte ya de las
oraciones. ¿Alguna pregunta con respecto al tiempo o la explicación gramatical? Eso es lo que usted, digamos, encontrará pues en la guía. Obviamente la invitación es que vayan, revisen el material complementario de formación y si quieren de pronto pues complementar. Pero bueno, hasta este momento los que pueden estar de pronto están por ahí. ¿Tienen dudas, preguntas, más o menos fácil, difícil? ¿Cómo la ven? Está bien, profe. Estamos entendiendo, sí, señor. Nicolás, esto es online. Muchas gracias. Bueno, si no tienen dudas, sigamos entonces. Bueno, ahora sí nos vamos a la audiencia, ¿no? Y lo primero que yo voy a hacer entonces, pues es tener los verbos, ¿no? Igual yo le hice la tarea aquí. Aquí están los verbos, véanlos, para que nos vayamos, porque bueno, más allá, como le digo, la audiencia es muy sencilla. No sé, no se demora más de 10 minutos trabajando la tarea, tal vez, ¿no? Ah, pero bueno, la importancia de pronto es esto, aprenderse los verbos, ¿no? Tener muy presente la estructura y poder utilizar este tiempo en otras cosas. Seguramente no, de hecho sí. Hay otras evidencias donde vamos a tener que aplicar esto un poco más, ¿no? En un escrito, bueno, varias cositas por ahí. Obviamente en otras etapas, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces buy, primer verbo, irregular, pasado bought. ¿Qué significa? Bueno, comprar. I bought a new computer. Listo. Catch. Aquí lo tenemos en segundo. Estos verbos son los que están ahí en la guía, ¿no? Catch, que será atrapar. Verbo irregular, pasado cut. ¿Se dan cuenta? Esta AU como una O, esa GHT como una T. Cut. Drink. Segundo, tercer verbo que aparece acá en la guía. Irregular, drank. Traducción, ¿no? Beber, ¿no? Tomar algo, pero de beber. Siguiente verbo, sell, irregular igual, sold, será su pasado, significará, pues, vender, de los más comunes, ¿no? Estos son bastante comunes, lo estamos recordando nomás. Fall, que será caer, pasado es un verbo irregular, fell, ¿no? Cambia acá la vocal. Do, verbo hacer, ¿no? Recuerde que es un auxiliar, sí, pero también es un verbo, ¿no? Hacer. Y did, que también es el auxiliar, pero también es un verbo, pues es el pasado del verbo hacer, ¿no? Entonces yo hice la tarea, I did homework yesterday. Yo hice ejercicio, I did exercise 2 days ago, ¿no? Did, pilas que nos sirve como verbo también, ¿no? ¿Qué hizo el fin de semana pasado? What did you do? ¿No? Ahí tengo una pregunta en pasado. Did con el auxiliar y ya el verbo va en presente. What did you do last weekend? Bueno, siguiente verbo, write. Escribir, ¿no? Pasado, wrote. Verbo irregular. Spend, irregular también, pasado spent, con una T, gastar, ¿no? Gastar algo, a veces tiempo, ¿no? Spend time. Aunque spend time no es gastar tiempo, sino es pasar tiempo. Sí, porque gastar es como negativo cuando uno dice con el tiempo, ¿no? I spend time with my daughter. No es que gasté el tiempo con mi hija, no, pasé tiempo con mi hija, con mi esposo, esposa, hijo, lo que sea. Throw, lanzar, ¿no? Throw, arrojar, throw. Pasado es irregular, threw, ¿no? Esa E nos va a sonar como una IU, threw. Arrojar, lanzar algo, ¿no? Y el último verbo que tenemos acá, o que usted tiene, es win. Verbo irregular, won. Significará, pues, bueno, ganar. Y ya teniendo entonces los verbos, ¿cierto? Pues ya lo que le queda a usted obviamente es, primero, analizar entonces las oraciones, identificar cuál será el verbo que necesito, identificar también la oración, si es una afirmación, todas que de hecho creo que son afirmaciones, la única que cambia es la 4, como le decía. Fíjense porque acá hay una pregunta, entonces téngala presente. Acá hay otra pregunta como ejemplo pronto, pero bueno, téngala ahí presente. El resto son solamente afirmaciones, ¿no? Entonces, no habrá mucho. Recomendación entonces ya finales para la realización, perdón, de la evidencia. Escanee, ¿no? Escanee siempre. Antes de irse a responder, utilicemos la estrategia scanning, se acuerde por ahí, que es ver y las palabras que yo no sepa, pues las voy escribiendo. Aquí hice un ejemplo. Entonces escribí patrons. Bueno, estas palabras, digamos, yo empecé recuerde que escanear no es leer, yo solamente voy a ver y las palabras que no sepa las voy consignando, ¿no? Entonces ahí, digamos, Patreons, gave, fans, fortunately, bueno, digamos que fueron las que me salieron a mí, la idea es que les hagan, pues las que les hagan, ¿no? Salen 2, 3, 10, excelente. Pues porque yo tengo que entender bien lo que está aquí para poder escoger el verbo adecuado, ¿no? Listo. Y bueno, creo que no es nada más. Esa es la evidencia, como digo, es la más sencilla de todas. Por eso también la dejamos al final. Aunque ustedes tienen harto tiempo, la verdad, para la entrega.
Estoy terminando como una semana antes con casi todas las otras fichas, pero bueno, ahí vamos por el lunes festivo y demás, y creo que no tendremos ningún problema. Pues nosotros no tenemos vacaciones tampoco de nada nunca, entonces, pues no hay lío. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada, ya voy cerrando entonces. Vayan pensando si tienen dudas, inquietudes, solicitudes, recomendaciones, madrazos, lo que quieran, pues. Ya no me queda nada más entonces que agradecerles por su tiempo, por el espacio, por estar ahí, si es que están ahí. No mentiras, yo sé que están ahí. Agradecerles de pronto por el tiempo, el espacio y demás. Recomendarles siempre pues que las evidencias están, que algunas son más sencillas, otras son más difíciles, pero que a mí más que interesarme que usted haga todo perfecto o que copie esto y lo pegue a ChatGPT y le diga, bueno, deme ahí los verbos, porque lo puede hacer y se lo va a dar y va a pasar. Pues más allá de eso, me interesa siempre o me ha interesado, pues primero eso, ¿no? Que se enamoren un poquito más de la lengua en general, de que entendamos también nuestra lengua y cómo funciona, eh, y que esto pues es solamente una parte del proceso, ¿no? Y que la idea será pues trabajar no en función de la evidencia, sino en función de las habilidades que yo quiero desarrollar, ¿no? Ese es el objetivo. Y dentro de eso, ustedes como músicos pues saben que dentro de ese, que es un proceso, pues la idea no es ser perfecto, ¿no? Uno no aprende cuando todo es perfecto, ¿no? Uno aprende con el dolor, dice Víctor Frank, con la frustración, con el sufrimiento, ¿no? Y digamos que la invitación o el punto es, pues no haga las evidencias así en ChatGPT, eso no tiene sentido, ¿no? Así le queden bien o mal, no se preocupe por eso, porque es que esto es un proceso, la única forma es haciéndolo, ¿no? Haciéndolo tal vez a conciencia de la mejor manera. Por ejemplo, en la búsqueda de vocabulario, yo puedo en algún momento coger esto y no aplicar scanning para un carajo y cogerlo y pegar y mandarlo a traducir y ya, ¿no? Ahí en ChatGPT, en Google y ya, pero a mí me interesa más allá de eso y que le quede bien el ejercicio, es que se siente, que busquen en el diccionario las palabras, que las escriban en su cuaderno de vocabulario, por ejemplo, ¿no? Eso será lo importante y lo que de pronto quisiera, pues dejarles en el trabajo en las evidencias, ¿no? Que las pueda trabajar un ratico, así sea, digamos, a conciencia, así sea que el resultado de pronto no sea tal vez, sí, perfecto, eso no me interesa es más el proceso, ¿no? Creo que ustedes a partir de la profesión que ustedes hacen, podemos entender eso un poquito mejor, ¿no? Y entendiendo también, pues que nosotros hemos aprendido inglés para pasar y no para aprender, ¿no? Y hay una paradoja ahí, pues porque, bueno, ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, no sería nada más. Ha sido un placer trabajar con ustedes este trimestre. Estaremos charlando por ahí, invitados por ahí a los eventos. El 25 de junio, recuerden. Y los que estén en Bogotá, la última semana, 7, 8, 9, esa semana del 7 de julio al 11, pues estaremos en el Bronx con las presentaciones de las fichas a distancia, hermanas suyas, digamos, que terminan. Entonces, si están por ejemplo en Bogotá y quieren asistir, de 8 a 5 en el Bronx, ¿no? Cualquier cosa me avisan a su instructor líder por medio de Jonathan, que ha sido muy diligente. Le agradezco mucho a Jonathan igual. Y nada, los escucho, los leo. Si hay algo pendiente, si no, muchas gracias. Ha sido un placer. It's been a pleasure, you guys. Profe, una Muchas preguntita, ¿no? gracias, doctor. ¿Se con usted el otro trimestre? Vale, Jaime. Nicolás, pues bueno, eso depende. Nosotros estamos cambiando. Yo soy parte del Centro de Formación de Actividad Física y Cultura, como ustedes saben, obviamente, pero pues parte del programa de audiovisuales y de música, ¿no? Entonces, a veces yo tengo ahorita programas como desarrollo publicitario, como medios gráficos visuales, como operación de cámaras, ¿ven? Entonces, a veces, y somos dos, Marta Cuervo y mi persona. Entonces, a veces pueden que hayan esos cambios donde a Marta trabaje o le den algunas de las fichas de música. Yo estoy casi todos con música, pero bueno, puede pasar eso. Entonces no sabemos, Nicolás, pero pues o será con Marta seguramente o con mi persona si no me echan, si no pasa algo extraordinario, pues. ¿Qué hago con usted, profe? Porque pues la idea es que, pues digo yo, ¿no? Ante todos los compañeros que el proceso sea siempre con el mismo profesor. Sí, claro, Nicolás, ¿no? Eso será siempre, digamos, algo muy, muy importante en un proceso formativo y es que haya un proceso de verdad, ¿no? Eso será lo importante, pero bueno, también digamos que si les toca con Martica, bueno, ella también tiene sus cosas bastante interesantes.
Tendrá otra dinámica siempre, ¿no? Tendrá otra manera de trabajar, de abordar las evidencias. Cada uno de nosotros, como personas incluso y profesionales, somos diferentes. Si les llega a tocar, ¿no? Ojalá puedan aprovechar también lo bueno, digamos, que ella trae. Que evitemos tal vez la comparación que me parece de malo, que cuando uno compara cosas, artistas, músicos, etcétera, etcétera, le quitaba la individualidad, ¿no? La magia del individuo. Entonces, bueno, si les llega a tocar con ella también, digamos que seguramente van a aprender bastantes cosas y ella tiene su metodología. Pues bueno, yo he escuchado muy buenos comentarios de mis aprendices en ese aspecto, pero bueno, ojalá en serio, Nicolás, y podamos tener un proceso, ¿no? Lástima que nuestros contratos ni siquiera nos lo permiten, pero bueno, mentiras. Bueno, qué más por ahí queda pendiente? Preguntas, quejas. Nada, nada, nada. Todo claro como el agua del río. Listo. Bueno, pues. Entonces, nada, ya ustedes saben qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. No se confíen porque este mes pasa así. Recuerden que hay otras evidencias de otras competencias tal vez. Entonces, bueno, intenten adelantar lo máximo que puedan. Recuerden que la plataforma es una maravilla, súper rapidísima, funcional y entonces a veces no carga. Téngalo presente también para que no deje todo al último día. Nos veremos cuando termine las fechas, que es el 13 de julio. Le enviaré a Jonathan el plan de trabajo, donde indicaré quién entregó y quién aprobó y quién no. ¿Listo? Para los que no aprueben, pilas acá, ¿no? Yo creo que ya lo había mencionado. Para ustedes, uy, no. Y voy a dejarlo aquí en el acta porque hay una nueva directriz desde la regional y desde el departamento de bilingüismo. No es que Fernando se lo invitó, ¿qué? Inventó, perdón, o Martica, bueno, todo nuestro equipo de bilingüismo no. Es que viene de allá para arriba, de arriba para abajo, mejor dicho. Y nosotros tenemos que cumplir órdenes porque pues no hay más que hacer. Y pilas porque si ahora usted no me entrega el 13 de julio el plan de mejoramiento, yo ya no puedo decirle, venga, pues no me lo entregó, venga, yo le doy una semana más o 15 días más y me lo presenta. Ya no puedo hacer eso. Ahora, si usted no entrega y se va para plan de mejoramiento, el plan de mejoramiento es que vaya a la plataforma, se haga un curso corto de inglés que se denomina English Does Work. Suena como castigo, incluso tal vez no es castigo, a mí me parecería que no. Todo va sumando a la final, son cursos cortos, 30 horas, pero tendrá que realizarlo ahora, digámoslo casi que obligatoriamente, si usted no entrega a tiempo. No es dirección, no es directriz de Fernando, pero bueno, nos va a tocar hacerlo, entonces téngalo presente por si se le va la fecha, eh, se divierta con el cursito, pues. Al final tendrá que mostrarnos el certificado para poder recibirle las evidencias y también tendrá que entregar las evidencias que no entregó, ¿no? Entonces pilas porque, bueno, se pusieron un poquito más cuchillas con esta parte. Bueno, digamos que les notifico, pero yo sé que ustedes son muy juiciosos y tienen más de un mes, entonces no se dejen colgar ahí con eso. Igual los que los quieran hacer de manera voluntaria, invitadísimo siempre, ¿no? Por decir que usted se va al mejor profesor del mundo, cursos cortos ENA, acá están y en cualquier momento digamos que hay una base de datos, de hecho lo necesitamos, ojalá todos se pudieran incluso escribir, si los que estén interesados, así no sea que ahorita, pero hay unas bolsas, como unas bolsas donde uno tiene que tener cierta gente y a veces pues se van convocando, así usted no pueda, no importa, pero así para nosotros es importante que de pronto puedan estar en esas bolsas, de pronto los molestaré por ahí por medio de Jonathan para enviar los enlaces y que se escriban así, sea que de pronto no lo vayan a tomar, no importa, pero sí necesitamos gente porque pues nos vamos a decir, tampoco vamos a decir mentiras, ¿no? Necesitamos gente porque tenemos cursos y demás, pero aquí la gente no nos toma. Y bueno, son recursos a la final que se dan, ¿no? Que se están dando desde diferentes partes, pues para que esto sea posible. Tal vez no sean los mejores cursos, no sé, obviamente, de pronto de alguna toma alguno, pero yo creo que todo suma, ¿no? Todo va a sumar, siempre suma, lo que yo pueda aprender en cualquier cosa, cualquier ámbito de la vida me va a sumar siempre y están invitados. Entonces los molestaría pronto para que se me inscriban y nos ayuden porque tenemos muy poca gente, no hemos cumplido metas y eso significa menos trabajo para nosotros. Bueno, para los profes de complementaria. Sí, señor, si no presenta la ciencia, hay que hacer. Ah, listo, ya lo había mencionado. Bueno, listo. Bueno, no siendo más, entonces los dejo para que puedan cenar. Un placer verlos. Bueno, verlos es un decir.
Un placer escucharlos, eso es otro decir. Un placer sentir su presencia. Nos estamos hablando entonces a ver qué. Y bueno, muchas gracias por todo. Ahorita le paso la grabación o mañana más tarde a la Jonathan, ¿listo? Bueno, cuídense. Bye bye, you guys. Take care. Chao, Be profe. happy. Bye, Solange. Feliz noche. Thank you very much. Bye bye. Bye bye, teacher. Okay, Danilo, bye bye. See you around.